Muy buenos días, hermanos. Qué bendición podernos ver de esta forma, continuando anunciando y propagando la verdad de nuestro Dios. Me alegra mucho que usted nos esté viendo en esta mañana, celebrando nuestro culto. Hoy, gracias a Dios porque usted está acá. ¿Qué le parece si entonamos unas alabanzas en este momento a nuestro Dios? Y para eso voy a pedirle a nuestro director que pueda pasar en este momento para dirigirnos en esta parte con los cantos. Buenos días, hermanos, qué bendición que nos volvamos a ver de esta manera, y voy a pedirle que pueda cantar bien fuerte ahí en sus casas, recordando que le estamos cantando a Dios. Amén. Cantemos, tu nombre levantaré. Bien fuerte, ¿listos? Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Vamos, bien fuerte. ¿Listos? Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Amén, así es. Vamos a tener una palabra de oración, hermanos, así que incline su rostro y oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias por una mañana más que usted nos regala, Dios, que podemos reunirnos, Padre, aunque sea de esta manera. Podemos aprender de su palabra, Señor, y usted tiene el control de todo a pesar de toda esta situación que estamos viviendo en el mundo, Padre. Señor, le quiero pedir que pueda preparar los corazones de todas las personas que nos están viendo, Señor, para que puedan comprender bien el mensaje de tu palabra, Señor, que en este culto podamos tener una enseñanza nueva, Señor. Gracias una vez más porque usted nos permite reunirnos de esta manera, Dios, y bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, hermanos, vamos a seguir cantando. Jesucristo basta, amén. Cántelo bien fuerte. ¿Listos? Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador.
somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora yo un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Amén, sí es. Definitivamente, solo Cristo basta. Solo basta Jesucristo. Una vez que una persona voluntariamente ha recibido la gracia salvadora, que por cierto estuvimos hablando el día miércoles en nuestro culto de la noche. Una vez que una persona ha recibido esa gracia salvadora, automáticamente nos convertimos en hijos de Dios, tal como lo afirma Juan, el capítulo 1, el versículo 12. Si usted se sabe Juan 1:12, dígalo de memoria conmigo. ¿Listos? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Eso es lo que ocurre una vez que una persona ha recibido esa gracia salvadora de parte de Dios. Pasa a ser hijo de Dios. Ahora, el propósito de Dios no es solo que el nuevo creyente sea salvo. No se trata solo que el creyente sea salvo y ya, sino más bien Dios desea a partir de ese momento que el creyente experimente un verdadero y genuino crecimiento espiritual. Es debido a esto, por lo tanto, que para esta nueva etapa, una vez se es salvo, para esta nueva etapa que el creyente empieza a experimentar, es necesario que el creyente cuente con la gracia santificadora de parte de Dios. Es ese proceso en el que Dios nos permite entrar en una transformación para ir moldeándonos más conforme a su imagen. Es en esta parte de la gracia de Dios la que necesitamos con el propósito de ser conformados a la misma imagen de Cristo. Acompáñeme a la carta a los Efesios, el capítulo 4. Efesios 4. Vamos a leer desde el 13 hasta el 15 de Efesios 4. Efesios 4, desde el 13 hasta el 15. Aquí es donde encontramos el propósito de Dios una vez que el creyente ha sido salvo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Podemos ver mediante este texto que el propósito de Cristo es que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que lleguemos a parecernos cada vez más a Cristo. Ese es el propósito de esa gracia santificadora. Ese es el propósito del proceso que la Biblia llama como la santificación. Una vez que el creyente ha sido salvo por fe, ha recibido la gracia salvadora de parte de Dios. Pero es aquí un detalle bastante importante. Muchos creyentes piensan que el ser santificados es un proceso en el cual se depende solamente de nosotros mismos. De hecho, es debido a este punto de que muchos creyentes piensan que pueden santificarse por medio de sus simples acciones, muchos creyentes sucumben en dicho proceso, ya que es imposible vivir la vida cristiana verdadera dependiendo de nuestros propios esfuerzos. Por lo tanto, necesitamos aprender a depender muchísimo más de su gracia santificadora. Sin esta gracia santificadora, la realidad es que solo vamos a poder hacer intentos por ser buenos, y ojo mis manos,
buenos cristianos sin darnos cuenta que lo único que estamos logrando es el no ser transformados por Dios. Por eso es que muchos creyentes no avanzan, no siguen, porque piensan que cumpliendo ciertas cosas, haciendo ciertas normas, ya el proceso de la santificación se da. No solamente se requiere hacer cosas, se requiere esa gracia santificadora, ese poder de Dios, ese regalo de Dios, permitiendo aplicarse en nuestra vida para que nos transforme. No es solo leer la Biblia, no es solo orar, o no es solo el congregarse o el servir. Es más que eso, es permitir que ese regalo de la gracia santificadora de Dios me vaya cambiando, me vaya transformando. No son las acciones, es lo que Dios va a permitirme experimentar y me va transformando para ir moldeándome a su imagen. La gracia santificadora de Dios también, por cierto, nos da el poder para no pecar. Eso significa que en la medida en la que más vamos santificándonos, más nos vamos alejando del pecado. Y entre más lejos estemos del pecado, más lejos estamos de pecar. Acompáñeme a Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, el capítulo 10. Primera de Corintios 10, 13. Primera de Corintios 10, 13 dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esa gracia que Dios mismo nos da, nos dará la misma salida ante la tentación. Y en la medida en la que estemos permitiendo que Dios nos guíe, que Dios nos lleve por el camino que Él desea que andemos, nos va a ir mostrando la salida ante las diversas tentaciones que experimentamos. A veces pensamos que porque vamos a la iglesia, ese simple hecho nos va a alejar de la tentación. Falso. Necesitamos permitir que Dios trabaje en nuestras vidas para que nos muestre la salida ante la tentación. Acompáñeme a otro texto. Acompáñeme a Romanos, el capítulo 6. Vamos a reafirmar el punto anterior. Romanos, el capítulo 6, el versículo 14. Romanos 6, 14. Dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Conforme vamos caminando en esta gracia santificadora, una vez que somos salvos, el creyente podrá permanecer firme ante el ataque incesante e incansable del pecado, ya que el mismo pecado no podrá dominar la vida del creyente que ha permitido que la gracia santificadora le domine. El pecado no podrá dominarle, ya que la gracia santificadora de Dios es quien le domina. Y al ser la gracia santificadora de Dios quien nos domina, nos aleja, nos alejamos del pecado también. Dios mismo nos extiende su gracia para que podamos caminar una vida cristiana agradable a Él.
esta gracia no se trata de que como ya la tenemos, ya tengo la gracia salvadora de Dios, amén, gloria a Dios. No se trata de que ahora puedo comportarme como yo quiera, hacer lo que a mí me plazca y me complazca. Esta gracia no se trata de que como la tenemos podemos comportarnos como queremos, sino más bien esta gracia nos da la plena libertad para caminar confiadamente, con tranquilidad, dando pasos firmes y seguros para poder agradar a Dios, lejos del pecado y de la perversidad humana. ¿Notó la diferencia en la libertad? No es libertad para hacer lo que quiera, sino es libertad para agradar a Dios. Acompáñenme ahora ahí mismo en Romanos, en el mismo capítulo 6, pero vamos a ver los versículos 1 y el versículo 2. Dice así la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿seguiremos metidos en el pecado para que tengamos más gracia? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, voy a hacer un alto aquí. Una vez que nosotros recibimos a Cristo como Salvador personal, Él nos dio vida, nos dio su gracia salvadora. Hemos muerto ahora al pecado. Recuerde lo que dice Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora estoy vivo. Entonces por eso dice Romanos: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando un creyente, alguien que ya es salvo, que ya experimentó la gracia salvadora de Dios, está en este proceso de la santificación, cuando este creyente peca, es imposible que se sienta cómodo en la condición de pecado. Si el creyente se siente cómodo en la condición de pecado, habrá que analizarse. Charles Spurgeon dijo: las ovejas pueden caer en el lodo, pero los cerdos se revuelcan en él. No es una frase mía, la dijo Charles Spurgeon. Lo que él estaba tratando de afirmar es que hace la comparación entre el creyente y el no creyente. El creyente, cuando cae en el pecado, se siente incómodo, sucio y busca por todos los medios salir de ahí. No se acomoda, no se adapta a esa situación, a diferencia del cerdo. Cuando una persona que no tiene a Cristo peca, no siente que está pecando, no se siente incómodo, no se siente mal, porque es parte de su naturaleza. Alguien que está experimentando la gracia santificadora de Dios no se quedará en el charco del pecado. Y si lo hace, yo creo que es tiempo de analizar. Hermano, analice su condición espiritual. Analice su relación con Dios. Hágalo y arregle cuentas con Dios. Tal vez es porque no es salvo. Permita que la gracia salvadora de Dios le domine y le transforme y lo lleve después a su gracia santificadora. Acompáñeme ahora a Tito. Tito, el capítulo 2. Tito 2:11. Tito 2,
11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, recuerde que está hablando de la gracia de Dios, esa gracia enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Para vivir una vida agradable a Dios, indudablemente vamos a necesitar de su gracia, sin la cual será imposible agradarle a Él. Sin esa gracia santificadora, sin permitir que Dios nos cambie, será imposible renunciar a la impiedad. Será imposible renunciar a los deseos mundanos. Será imposible vivir en este tiempo de una forma sobria, justa y piadosamente. Será imposible. Ahora acompáñenme a Filipenses, por favor. Filipenses, el capítulo 2. Filipenses 2, el versículo 13. Y es aquí con el texto uno de los últimos textos con los que deseo cerrar. Filipenses 2, 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En la medida en la que vamos sumergiéndonos en esa gracia transformadora de Dios, esa gracia santificadora de Dios, y le vamos permitiendo que nos cambie, que nos transforme de acuerdo a lo que Él desea formar en nosotros, que desea llevarnos a parecernos a Cristo. Entre más le permitamos esto a Dios, Dios es quien produce el deseo en nosotros de hacer más y más y más cosas para Él. Es Dios quien produce ese deseo. Dios sabe, hermano, Dios sabe que somos incapaces por nuestros propios méritos de agradarle a Él. Aunque hagamos nuestro mayor esfuerzo, eso nos es imposible. Y es por eso que nos da su gracia para poder agradarle a Él, para que nos guíe a cómo hacerlo. Segunda de Corintios, un último texto. Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 9, el versículo 8. Segunda de Corintios 9, 8. Dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cuando Dios nos da su gracia, nos va transformando, pero ¿sabe qué también hace? Capacitándonos para ir haciendo más por Él y para Él. Y eso ocurre en la medida en la que usted y yo permitimos que Dios nos cambie, que Dios nos transforme, que Dios nos moldee. Dios promete equipar a quien le permite trabajar en Él. Dios va a trabajar en todo aquel quien le permite trabajar a Él. Dios desea equiparnos, Dios desea moldearnos, Dios desea cambiarnos, transformarnos y mejorarnos. Por eso debemos permitir que su gracia santificadora lo haga
en nosotros. Oremos, hermanos. Padre, te doy infinitas gracias, Señor, y te pido que mediante tu gracia santificadora nos cambies, nos moldes, nos transformes de acuerdo a tu soberana voluntad. Que nos hagas conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Transfórmanos, Señor, por favor. Moldéanos a tu imagen, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial. Si hay alguna persona que necesita arreglar su situación contigo, Dios, quiero pedirte que le puedas ayudar. Que puedan mover, sacudir su corazón para que se vuelva realmente a ti y permita que esa gracia santificadora le transforme. Y si no conoce aún la gracia salvadora, que pueda abrazarla, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muchísimas gracias. Si Dios lo permite, nos vemos hoy a las 5 de la tarde. No lo olvide, 5 de la tarde. Antes de estar despedidos, vamos a entonar un último canto. Para eso va a estar pasando en este momento nuestro director. Cantemos nuevamente, Jesucristo basta, bien fuerte. ¿Listos? Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Fuerte. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal
tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora yo un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Amén. Oficialmente hemos concluido nuestro culto de la mañana, hermanos. Les esperamos en nuestro culto de la tarde, no se lo pierda, y que Dios les bendiga.